Padre amado, bendito Padre celestial, esta es nuestra mano, este es nuestro cuerpo, esta es nuestra casa, la casa del lavar. Mis hermanas, mis hermanos, Señor, y la fortaleza de esa levadura que nos permite, Señor, mirar en dónde estás tú. Bendito seas, porque desde el principio, Señor, estás en nuestro corazón. Bendito seas, Padre, porque estás en el camino, Señor, estás en la verdad y en la vida, y en donde, Señor, nos has llamado también para que estemos contigo. Y bendito seas porque eso nos da la seguridad de que lo que vivimos en la fe, de hacia dónde vamos, de lo que fortalecemos, de lo que caminamos, Dios de los cielos, y de lo que vamos cumpliendo. Porque en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esa es nuestra bendición, que tu palabra sea completa y cumplida, Padre, como lo es tu Espíritu. Y esa es nuestra alegría, poder decir como hoy, Dios de los cielos, qué bendito que eres, que sabemos que hubiésemos estado, Señor, en una brecha, pero te pedimos perdón, porque hoy sabemos, Señor, que estamos levantando nuestras manos, que estamos, Dios de los cielos, recibiendo agua de vida, que estamos, Señor, en medio de este calor, en medio de este tiempo, Padre, siendo esa agua de vida, porque lo que tiene que secarse, Dios, lo que secó el desierto, lo que seca, Señor, eh, es lo que pertenece a ese desierto. Que se seque, Señor, lo que es alimento para la maldad y el pecado, porque ahí es donde se quedarán, Señor, esos huesos secos, porque ahí es donde se queda lo desierto, porque ahí es donde se queda, Señor, ese sol incandescente, Padre, pero para que mientras tanto, en medio de ese sol incandescente, más fuerte que el de este mediodía, sea, Señor, el sol de nuestro sanador, el sol, Señor, del que nos da, Señor, su fuego, el sol, Señor, del que nos da su luz, que nos da su ánimo, que nos da, Señor, como lo dicen, los que toman de tu agua, los que beben, Señor, de tu sangre, los que se alimentan de ti, pues Padre, que nos das es todo lo que necesitamos para caminar. Y eso, Señor, es bendición, porque independientemente, Padre, si estamos en el lugar más alto, pues independientemente estemos en el lugar más bajo, en el nombre de Cristo Jesús, si sabemos que tú, Señor, estás caminando, pues Padre, nosotros vamos a dar ese paso. Y si Señor es aquí o si Señor es allá, pero en el nombre de Cristo Jesús, que sea, Señor, en tu estado, que sea, Señor, como cuerpo de Cristo, que sea Dios de los cielos, como varón y hembra, que sea, Señor, como al principio, que sea, Señor, con nuestro Padre Celestial, volviendo a nuestro Padre Celestial, que sea, Señor, completando, yendo, Señor, a este sucor de gloria, a este sucor de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Génesis 28, desde el verso 10. Aquí vemos a una persona que no sabía de lo que estaba pasando. Y bueno, tengo que unir, claro, espero llegar a Moisés, pero sí tenemos que llegar desde por el principio, ¿no? Porque dice que Génesis 28, desde el verso 10. Desde el verso 1, ahí podemos ver un poquito la historia. Génesis 28, desde el verso 1. Leamos. Dice, llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer. Obviamente porque todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Génesis 27:41, desde ahí podemos empezar la historia de la bendición que compartíamos, de una bendición, de una bendición, eh, de, a ver, de una bendición que no es como una bendición que se necesita volverla a su origen. Génesis 27:41 dice, Esaú pues guardó rencor a Jacob por causa de la bendición con que su padre lo había bendecido.
Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz y levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de los otros dos en el mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Y llamó Isaac a Jacob. Aquí viene la parte de Isaac. Y llamó la de Génesis 28. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y lo ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Paran Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y tómales su mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y este fue a Paran Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, hermano de Rebeca, madre de Jacob. ¿Alguna cosa que les llame la atención? ¿No? Nada. De aquí, bueno, de aquí A mí podemos... sí, Marquito, eso que Rebeca le, 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 o sea, le ponía en el corazón de Isaac el que tiene que ella también, de cierta manera, gobernar en la vida de su hijo. Interesante, claro que sí. Entonces, mire, aquí tenemos, claro, toda una historia, y me gustó la parte de Lina, la parte de Erika, para mirar la realidad también aquí humana. Estamos hablando de Isaac, y estamos hablando de Isaac ya con muchos años, y vemos justamente en dónde estaba ahí la dirección, hacia dónde iban. Así que, ya Isaac viejo. ¿Dónde estaba Isaac? ¿Hacia dónde iba? Nadie sabe. Después, lo mismo Rebeca. Rebeca, ya vieja, manejándose todo, ya consiguió lo que tenía, sus hijos, ya, en fin, ya todos saben la trama para lo de la primogenitura y nadie sabe, y tampoco sabe para dónde va. ¿Sí? Y resulta ser que como de una realidad humana, se podría decir. Aquí podemos ver también un montón de brechas, si podemos poner aquí, ¿no es cierto? No sé si algo quiera mencionar, Lina, para si se identifica con alguien de aquí de esta trama. ¿Con quién se identificaría? Entonces, vemos un montón de brechas. Y por último, vemos también a un Jacob. A un Jacob sin rumbo, a un Jacob, imagínese el rumbo. Primero, ¿cuál era el rumbo? ¿Cuál era el rumbo de... ¿Por quién le gustaría empezar? ¿Cuál era el rumbo de Isaac? ¿Cuál era el rumbo de Isaac? Estar con So- las hijas de Canaán. eh, eh, de Isaac, no. ¿Cuál es Ah, el no, rumbo? perdón, de Jacob. Eso de Jacob. Ya, el rumbo de Isaac, empecemos con el mayor. Bueno. Empecemos.
o empecemos en orden. ¿Cuál era el rumbo de Abraham? Aquí, el rumbo de Abraham lo vemos a través. Si lo podemos ver, alguien puede ver el rumbo de Abraham. El rumbo de Abraham era hacer una brecha para salir de donde no le correspondía estar e ir a la tierra prometida. Entonces, mire, el rumbo de Abraham, resulta ser que Abraham, el rumbo de Abraham, ahí tiene una brecha. Muy bien. Y verá que Abraham, aquí Abraham ya está muerto. Sí, pero ahí vemos el rumbo de Abraham. ¿En dónde está Abraham? Ya, ahora vamos el rumbo de Isaac. Chévere, gracias, David. El rumbo de Isaac. ¿Cuál es el rumbo de Isaac? Pero él, en cambio, abrió la brecha de engañar y de hacer las cosas como a la madre también le plació. Pero mira, aquí vemos el rumbo de Abraham. Mire, mire el rumbo de Isaac. Este me parece para poner escritural. ¿Alguien más quiere comentar el rumbo de Isaac? Yo creo que el rumbo de Isaac era continuar con la apertura de una brecha, Marquito. Mire, En el Como 37 hijo. lo dice eso. Dice que respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo. Esa es la brecha de Isaac. de- o sea, lo clave es el rumbo, porque me gustó para saber cuál es nuestro rumbo. ¿Cuál es nuestro rumbo? Porque aquí vemos el verano, vemos un montón de cosas, independientemente de las cosas. Pero versus, primero ver el rumbo real de las cosas, versus la brecha. O sea, versus la dirección. ¿Cuál es la dirección? La dirección resulta ser, ¿en qué dirección? Por eso les digo el rumbo, porque ¿en qué dirección ellos están? ¿En dirección de una brecha o en dirección de una extensión? Así podríamos preguntar, ver la pregunta más claramente. En dirección de Ellos una... parece que estaban en dirección a una brecha, no a una extensión. Tenían que estar a una extensión. Exacto, exacto. Y mire, por eso vamos uno por uno. El, el rumbo de Abraham es en dirección, el rumbo que le están dando a Abraham y el rumbo que se dio a Abraham. Aquí lo vemos. Si alguien, me quedo con la respuesta de Adri, ¿sí? Porque es voluntario. Ahora vamos con las respuestas bíblicas. Vamos con el rumbo de Isaac. ¿Alguien puede decir el rumbo de Isaac? ¿Cuál es el rumbo de Isaac? En el Génesis 27:41, ahí está el rumbo de Isaac. El rumbo de Isaac, La muerte. el rumbo, la muerte. ¿Cuál va el otro rumbo de Isaac, Lina? ¿El mismo u otro? Entonces, la brecha, el rumbo de Isaac. El rumbo de Isaac es el luto. ¿Y cuál es el rumbo del luto? El, el- mire, entonces ya vemos el rumbo del luto. Es muy fuerte. Entonces nosotros pensamos que el luto es por la muerte. Pero, ¿por qué él está diciendo que ya le está matando antes de hora? O sea, no le está matando, sino ya le está viendo muerto antes de hora. Entonces, ¿por qué le está viendo muerto? ¿Solo él está viendo muerto o ya todos le están viendo muerto? Todos. Todos. Porque el hijo mayor, entonces, si el hijo mayor le está viendo así, no le dije el primogénito, ¿cómo le está viendo a la Rebeca? ¿Quién transmitió esa imagen? Si la Rebeca le hubiese estado transmitiendo una imagen de vida, ¿cómo le estaba viviendo? Bueno, ya ve. Entonces, con esto, ¿cuál es el rumbo de la Rebeca? De Rebeca. ¿Rumbo a una proyección o rumbo a una brecha? ¿Cómo está la Rebeca? A una brecha. Léalo en el verso 46. ¿Cómo está la Rebeca? Rebeca dijo a Isaac, me da asco vivir al lado de las hijas de Ed.
Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, Ya. como las que hay por No, aquí, ya. ¿para qué seguir viviendo? Ah, o sea, todo es pretexto. Todo es pretexto. ¿Rumbo hacia dónde está? Entonces, hasta ahorita, ¿con quién se identifica usted? ¿Con Abraham? ¿Quién se identifica con Abraham? Nadie. No tiene rumbo. ¿Quién se Nosotros identifica? sí, porque como Abraham Pero hemos digo, estado caminando para extendernos. no, pero amén, ya chévere. Pero Adri hablaba también de una brecha. Pero ¿quién se identifica como Abraham? Bueno, nadie. ¿Quién se identifica como Esaú? Estoy bien, sí, como Esaú. ¿Cuál era el rumbo de Esaú mejor? ¿Cuál era el rumbo de Esaú? La muerte también. Asesinato. Era el Un rechazo a la hueco, una brecha primogenitura. de hueco, ¿Ah? ¿Perdón? una brecha de hueco. Una brecha de hueco. Pero También un mire, rechazo ¿no? a la primogenitura. Perdón, dígalo, Adri. Un rechazo a la primogenitura. Como un rechazo a la primogenitura. ¿Qué más? Mire, es que esta frase es importante. Se consuela con la idea de muerte. ¿Qué tipo de consolador tenía? ¿O quién era el consolador? ¿Quién era el consolador? Un ¿Quién era el espíritu de muerte. consolador de Saúl? ¿Quién era? No me ponga Satanás porque obviamente Un ya, espíritu de muerte. ya lo sabemos, ya el espíritu de muerte. Nada, él no que, escuche, no era el espíritu de muerte, porque él no quería matarse. El de asesinato. Ah, ya, entonces recapacitemos y démosle un sentido más claro. ¿Con qué se consolaba él? ¿Cuál era el espíritu de él? Él se consolaba con un tesoro falso, Marquito. Mire, importante, claro, importante. Él se consolaba, ahora, escuche, con un espíritu de muerte, ya, chévere. O sea que, ¿cómo le pongo esta frase? Con un espíritu de muerte. O sea que, eh, ¿qué beneficio le traía la muerte? La posición. La posición, exacto. Entonces, ¿con qué se consolaba él? Con ser siervo. No, no, porque, perdón que otra vez vuelvo a los no. Escuche, tiene que haber una ventaja, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿dónde está la ventaja? ¿Con qué se consuela? Porque en la consolación, nosotros tenemos un consolador, Dios nos dejó a un verdadero consolador, pero los demás se consuelan, no se consuelan oponiéndose simplemente, sino porque alguna ventaja ven, pues. Entonces, ¿qué es lo que veía este hombre? Esaú, ¿con qué se consolaba? Pregunto yo, pregunto usted, o voluntariamente alguien. La posición mía, desarrollanos por favor para que podamos ampliar. Tu respuesta es perfecta para los fines. Claro, yo decía que él si quería que alguien muera, debe ser porque le convenía de alguna forma tener lo que esa persona dejaba. Exacto. Entonces, ¿con qué se consuela él? Esperando lo que no tenía, esperando lo que había perdido, recuperar lo que había perdido. ¿Sí o no? Entonces, Sí, y me suena un poco a Caín y Abel también. por, por supuesto, entonces mire, entonces él quería extenderse, claro, él quería extenderse o él quería matar nada más, matar por matar. No, él quería sacar provecho, él quería entonces en lo que él se estaba consolando, no sé si estamos de acuerdo, en lo que él, la ventaja que él tenía, el espíritu, el consuelo, era que devolverse a su posición, pero matándole al otro. ¿Me explico? Entonces, ¿rumbo a dónde iba? Rumbo
a abrir un hueco, aparentemente para cerrar un hueco, abrir otro hueco. ¿Qué le parece? Ahí está claro. Entonces, por eso, hasta aquí, ¿con cuál se identifica? Y no saber, y este Esaú no sabía lo que tenía. ¿Y qué es lo que tenía el Esaú? Primogenitura. Primogenitura, claro. ¿Sí? Exacto, exacto. Y jamás se consoló en la primogenitura, sino ¿en qué se consoló? En matar la primogenitura para obtener su primogenitura. Tremenda brecha. Lo mismo que algunos de nosotros. Esperar algo, o mejor dicho, buscar un sí, a ver, no saber a dónde voy, ni saber en dónde estoy. El que sabe a dónde va, sabe en dónde está. Y el que sabe en dónde está, sabe a dónde va. ¿Esaú en dónde estaba? En la brecha, Exactamente. ¿Y a dónde iba a ir? a la fosa. A la fosa. Entonces, ese es el punto. Porque, A una destrucción. ya, ahora, por eso, entonces, usted sabe en dónde está. ¿En dónde está? Nosotros estamos extendiéndonos. Entonces, el momento que usted dice, estoy en el quinto mes, el momento que que dice, estoy en los 40 días, automáticamente, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Estoy en qué? ¿Estoy bendecido o no estoy bendecido? Claro que estamos bendecidos. Entonces, ¿estoy en Por primogenitura o no estoy supuesto en que estamos primogenitura? bendecidos. Entonces, ¿yo sé a dónde voy o no sé a dónde voy? Sí Lina, sabemos, Marquito. Lina. Sí sé. Ah, entonces sí. Entonces, esa es la diferencia. El que no sabe dónde está, obviamente, ¿sí? No sabe ni para dónde va. Pero el que sabe en dónde está, si está en una brecha, ¿qué hace el que está en una brecha? No le va a gustar, pues no va a querer. Sino por el contrario va a querer salir. Entonces, va a saber a dónde va. Entonces, independientemente del lugar humano, geográfico, el punto no es un lugar humano geográfico, el punto está en dónde. Usted está en donde Dios le puso, pero Amén. usted es parte de la obra de Dios para saber hacia dónde va. Y si, Amén. por eso ya me di cuenta de una cosa, ¿sí? Usted sabe lo que es la casa del Dabar. Sí, Marquito, un lugar de extensión. Amén. Sí. ¿Cuánto le cuesta Casa de llegar? primogenitura, Marquita. O, exacto, o también, ¿qué es? Una extensión. Es una brecha de O Dios. es una Una brecha. extensión. Exactamente. Entonces, cuando usted va a la casa del Dabar, ¿qué sucede? O bien, es que es así, una casa, entonces, su casa, bueno, dejemos la casa del Dabar, su vida, es lo mismo. Entonces, el encontrarse, el unirse con ese sentido de extensión, eso es lo que le permite extenderse. Pero hay momentos en que tiene temor de usted. O sea, ¿cómo le explico? La casa del Dabar se convierte en un lugar en donde no es tan fácil llegar. ¿Por qué no es tan fácil llegar a la casa del Dabar? ¿Por distancia? ¿Por economía? ¿Por el pastor? ¿Por qué no es tan fácil llegar a la casa del Dabar? Porque no estamos bien ubicados. No. Porque exactamente. Lo digo por mi caso, perdón a los demás. Erika, ¿qué iba a decir usted? Porque la palabra es contundente. Eh, exacto, porque nos desubica
nos ubica y nos proyecta ¿ah? Entonces, recién me doy cuenta, a mí también, porque yo también me doy cuenta de eso, porque a mí yo ya he pasado por ese proceso y yo ya he querido hasta tirar la toalla, porque la casa del lavar es cosa seria. Llegar a la casa, Amén. llegar a la casa del lavar, ¿sí? Y ver, ver una construcción, ver una extensión, chéverísimo, pero cuando usted ve brecha, resulta ser que la casa del lavar es una brecha o está reflejando sus brechas. No, está reflejando las brechas. Entonces, mire, por eso, le invito a la casa del lavar, que es el lugar que Dios escogió y mucha, ya, usted sabe lo que es la casa del lavar. Amén. Pero Es también importante, Marquito, que cuando nosotros vamos, de pronto sí se reflejan nuestras brechas, pero los que somos parte de la Casa del Lavar, sí sabemos que estamos protegidos. Por supuesto, y la casa del Daval, mira lo que ha resistido, mira lo que resiste, mira lo que sigue construyendo. Y yo bendigo con cada una de las cosas, sus vidas, y de las extensiones, sobre todo también de las extensiones, porque no es cuestión de distancia. Hay personas que están más cerca a pesar de la distancia, pero como decimos, o sea, como veo, es esta parte de ver esas dos cosas que se van ensamblando. Así que eh, no es fácil extenderse, pero sí es importante saber cómo se van ensamblando las cosas. Entonces, ¿con quién se identifica usted? Vamos, ¿en quién nos quedamos? En Esaú toca En, Isaac. en Isaac, ¿no es cierto? Entonces, Isaac, no es que se estaba consolando con la muerte, Isaac se estaba consolando con un lugar que quería, con un lugar que no tenía, por el lugar del cual había el mismo caído y ni siquiera Dios, y Dios por el contrario, siempre estuvo dispuesto a levantarlo. ¿Cuándo no le dejó levantar Dios? Cuando vio en él una raíz de amargura, dice el libro de Hebreos. Así que continuamos. ¿Dónde estaba, hacia dónde estaba extendiéndose? ¿O dónde estaba Rebeca? Ya sabemos. ¿Dónde estaba? ¿O para dónde estaba yendo quién más? Jacob también. Jacob. Bueno, Jacob también. Entonces, viene Dios y les da la ubicación, ¿no es cierto? Mire, ¿quién tenía que dar la ubicación? Vamos a Isaac también. Levántate. Llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate. Entonces, ¿qué le está diciendo Isaac? ¿Por qué le dice que no tome hijas de Canaán? Porque iba a haber una brecha más grande. Claro. Entonces se da cuenta, está diciendo, y ni siquiera él te puede dar, y ni siquiera él se puede mover, ni siquiera puede extender, y Lagar le dice, tú tienes que extenderte. Pero él rumbo a dónde estaba yendo Isaac? Al abismo. ¿Rumbo a una brecha o rumbo a una extensión? Y claro, y mire, dice, el único que te puede extender, levántate, ve a Padanarama, casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿A dónde le está mandando? ¿A dónde le está mandando? A donde el hermano. A donde el hermano. Muy bien. Mire, y le manda, mire, esto es lo chévere. ¿A dónde le manda? Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham a ti, a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y fue a Padan Aram acá. ¿A dónde le está mandando?
¿A dónde le está mandando? O sea, alguien puede contestar, ¿a dónde le está mandando? A su parentela. Le está mandando a A una Dios. brecha. Exacto, pero aquí mire lo que le está diciendo, le está mandando a Dios. Pero yo le pregunto, ¿a cuál Dios le está mandando? A su Dios. Exacto. ¿Y cuál es su Dios? Su Dios es el Dios de la impotencia, es el Dios de la desubicación, es el Dios de la falta de rumbo, es el Dios del sin rumbo, es el Dios de ¿en dónde estoy parado? Entonces, mire, es chévere decir, ¿en dónde estoy parado? Ándate donde Dios. Así le está diciendo. No sé si me explico. Entonces, Ujú. chévere, que Dios te bendiga. Hijo mío, pocha, tú vas a hacer lo mejor posible. Que Dios te bendiga. ¿Mm? Sigamos. ¿Y a dónde? ¿A dónde le mandó? ¿A dónde llegó? A Padán Aram. A Interesante. A Padán Aram. Otra versión. ¿Usted está leyendo la versión? ¿Así dice su versión, Erika? Y Marquito dice, levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, Ya hermano de tu está. madre. Génesis 28:10. ¿Y a dónde llegó? Mm. Salió de Berseba y fue a Harán. ¿Qué le parece? ¿A dónde llegó? ¿Pero qué significa Harán? No, llegó a Padán Aram. Ram. En donde existe una diferente paternidad. Buena pregunta. ¿Existe una diferente paternidad o existe la misma paternidad? Yo diría una Diferente, creo yo. continuidad de Dios. ¿Perdón? Diferente, creo yo. Una diferente al del Dios verdadero. Ya. Lo interesante es que dice, levántate y ve a Padán Aram a casa de Betuel. ¿Verdad? Ujú. Pero en dónde está Padán Aram? O mejor dicho, la pregunta es, ¿en dónde está la casa de Betuel? En Padán Aram. ¿Dónde está la casa de Betuel? Casi. En un lugar donde no hay construcción. Nombres. Bueno, Haram. ¿dónde está la Un casa de lugar sin Betuel? construcción. ¿Por qué menciona eso usted, Lina? Porque usted nos dijo el domingo que Haram paraliza. ¿Haram? Ah, Paraliza. perfecto, pero mire, ¿en dónde está la casa de Betuel? Está en Padán Aram. Pero, oh sorpresa, la acabamos de leer y usted se pasó desapercibido. Pero ahora, mire, Génesis 27:43. ¿En dónde está la casa de Betuel? La casa de, claro, de Betuel de Labán. Harán. Haram, dice Ah, aquí. ah, ¿qué le parece?
¿Qué le Entonces, parece? ¿que Padam Aram es Haram o no? ¿Perdón? ¿Padam Aram es Haram? Exacto. Esa es la situación. Padán Aram es Harán. Entonces, por eso es lo importante. Porque mire lo que dice el libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Verso 2. 1 y 2, ¿no? Y el sumo sacerdote dijo, esto es así. Y él dijo, y empezó Esteban. ¿Empezó Esteban por dónde? ¿Por la extensión o por la brecha? Escuchadme, hermanos y padres. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando éste estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Haram. ¿En dónde habitó? Haram. En Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿A cuál tierra? Chuta, o sea, retrocedió. En vez de continuar a extenderse, retrocedió. Exactamente. Entonces, ese es el punto. ¿Qué le parece? Terrible. Terrible, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Y por qué sucedió esto? Está como los Vamos. días terribles de eso. Entonces, se extendió, cayó en una brecha. Por eso, vamos a Génesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mire, Pero eso lo permitió Jacob. eso, ¿por qué cree? Entonces, claro, entonces ahí viene, Porque ahí la que dijo eso fue Rebeca. y eso, pero Jacob era el hijo, pues, y eso lo permitió, claro. Pero todo, Y también lo permitió Isaac. y también lo permitió Isaac, exactamente. O sea, Pero, estaban totalmente desubicados. pero sobre todas las cosas, también lo permitió Abraham. Pero Mire, bueno, Abraham en ese punto ya estaba muerto. lea Génesis 11:31. ¿Qué tan vivo estaba Abraham? A ver, Génesis. ¿Tiene que ver lo de Rebeca como torcedura o cojera? Ahora yo le pregunto, es muy buena su apreciación. ¿Por qué? ¿Por qué la Rebeca? Mire, Porque Génesis se 11, supone que a ella debe tener las manos levantadas y Jacob debería tener las rodillas fortificadas Génesis, y una posición. Génesis 11:31 y 32. Léalo, por favor. 11, 31, 32. Sí. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Fueron los días de Terah, 205 años, y murió en Harán. ¿Qué le parece? Entonces, cuando salieron de Ur de los Caldeos, ¿hasta dónde llegaron? A Canaán.
No. A Harán, perdón, a Arán, Harán. Arán. Entonces, ve, ahora, primero, empecemos con Dios. ¿Cuál era la orden de Dios? Salir de Ur de los caldeos, de ¿Y la llegar a dónde? parentela y de todo, ¿Y llegar hasta dónde? a la tierra Canaán. prometida. A la tierra de Canaán. A la tierra Ujú. de Canaán. Exactamente. Pero entre Ur y la tierra de Canaán, ¿qué estaba? Arán. Arán, Harán. eso es lo que digo. Exactamente. Entonces, yo le pregunto, ¿quién les llevó a Arán, a Abraham? ¿Dios o el papá? El papá. La mamá. Chuta, ya, como dicen, chuta. ¿Quién les llevó? Te hizo Sara le gato. llevó. Sara le llevó. ¿Cómo? No, 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 el papá aquí lo dice. Taré se supone, Terá, porque dice, y Terá tomó dice. Por Taré eso, a Abraham su hijo. ya, por eso, mire. Abraham, ¿hasta dónde tenía que llegar? Hasta la tierra prometida. Ya, listo. Dios, ¿desde dónde le sacó? De Ur hacia la tierra prometida. Pero viene el papá y el papá le dice, salgamos. O sea, el que primero salió, el que tenía que salir de su papá, resulta ser que no. El papá le sacó a su hijo cuando Abraham tenía que salir hasta de su papá. Hasta ahí estamos claros. Sí. Y ambos llegaron hasta Arán. ¿Cuánto tiempo se quedó en Arán Abraham? Entonces, no importa el tiempo que se haya quedado. Lo que sí sabemos es que, ¿por qué salió de la tierra de Arán, Abraham? ¿Por qué salió? Porque Dios se lo pidió. Pregunta, ¿porque Dios se lo pidió o porque se murió el papá? Ah, de Harán. De Harán, ajá. Claro, Ya. porque se murió el papá, porque si no se hubiera todavía muerto el papá, ahí estuviera. ¿Quién dice? No puede ser, o sea que si no se muere el papá no sale. Ah, Parece ser. Carmita, que algo quiere mencionar. Entonces, hay dos acontecimientos, escucha, hay dos acontecimientos. Hay un luto y hay una extensión, es decir, hay una brecha y hay una extensión. Entonces, ¿Dios qué le está ofreciendo? Dios le está Una ofreciendo, extensión. perfecto, pero él no puede extenderse por la brecha de su papá. Se muere su papá, se quita la brecha. Entonces tiene dos opciones, el que está vivo. ¿Cuál es la opción del que está vivo? Caminar. Extender. Pero solo tiene esa opción o tiene también la otra opción. Tiene la ¿Cuál es otra la opción también. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es la de abrir la misma brecha de su papá. Es decir, ¿qué tal que su papá no tenía la brecha? ¿Qué tal que pues, su papá también siguió abriendo brechas y resulta ser que, claro, son las brechas de su papá, pero en realidad ese no es su papá. En realidad es la brecha de su papá. Pero una cosa es su papá y otra cosa es la brecha de su papá. Pero el que decide abrir la brecha o el que decide edificar o el que decide proyectarse es ¿quién? Uno. El Que hijo. decide. Es el que decide, pues. ¿Me explico? Entonces, aquí tuvo dos cosas, Abraham. Una, extenderse. Y la otra, ¿qué? No abrir esa brecha. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham, ¿abrió o no abrió esa brecha? Sí abrió. Sí abrió. Ay, Ah, ah. Entonces, mire, entonces, después, ¿quién se quedó en ese? Entonces, ¿quién se quedó en esa brecha? Se quedó Taré. ¿Quién abrió nuevamente esa brecha? Abraham. Abraham. Y ahorita, ¿quién está abriendo esa brecha? Isaac. Isaac. Y Jacob.
Esto está hermoso, hasta aquí queda. Yo creo que el domingo se va a extender, se va a entender mejor, no sé, o el viernes. Porque ni siquiera hemos llegado a Moisés, Nati. Preguntas. Ahora sí, ¿con quién se identifica usted? ¿Quién es el más vivo de todos estos? Tenemos, ¿qué personajes tenemos? ¿Sí? El principal personaje de todos, ¿quién es? Abraham. El ¿Perdón? principal, Abraham. No, Luego su padre Taré. no. El principal es Dios. Claro. ¿Por qué? El principal es Dios. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es la voz de Dios? ¿Qué hace Dios en medio de todo esto? Extiende. El 18. extender, Vamos por abrir la exacto, brecha y extender. exacto, ya le cachó, ¿no es cierto, Lina? Entonces vamos, Ajá. ahora sí, ya entendimos, entendemos el problema, pero todavía nos falta, no, nos falta todas las piezas de este rompecabezas. Pero Dios nos dio una bendición, o sea, el principal protagonista de esto es Dios. Y el principal Amén. protagonista, Dios, les dice, extiéndase. Le dijo a Abraham, nos dice a nosotros, y va a decir, toda la vida va a ser a los hijos, extiéndase. Y nosotros como hijos tenemos la capacidad de qué? De De extendernos. De o, extendernos. o O de abrir, también de abrir o de otra brecha. la misma vieja brecha de siempre. Eso Así es lo que es. está diciendo. Pero el principal protagonista viene, y ahora sí vamos a Génesis 28. Y cuando llega a Arán, ¿qué hace el principal protagonista? Génesis 28, 10. Les leo. Y salió Jacob de Beersheba. Por cierto, ¿qué es Beersheba? Beersheba significa el pozo del pacto. Imagínense. ¿Cuál es el pozo del pacto? Bueno, dejémoslo así. Y llegó, Cristo. entonces, salió Jacob de Beersheba y fue a Arán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba al cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Qué miró? Una extensión. Ah, Beersheba. Una extensión al interesante, cielo. interesante, ¿no? Y la extensión del cielo, ¿hacia dónde bajaba? A la tierra. Interesante, ¿no? ¿Por qué no se presentó con ángeles? Le pre- y, y yo he escuchado un montón de prédicas que la escalera no sé qué, que la escalera no sé cuánto. Pero interesante porque vemos otra óptica. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy, ¿qué dijo? Yo soy el Dios. ¿De quién? De tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti, y aquí están, sí están las cuatro direcciones. No está Adri, sí, sí están las cuatro. Tal vez en su versión están, pero ya viendo en el original sí están. Sí están. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Entonces, aquí hay un montón de cosas. ¿Alguna que le llame la atención? A mí me llama la atención el término polvo. Polvo. ¿Ya? ¿Dónde está? En el 14. ¿Ya? Perfecto.
Muy bien. Me parece muy interesante. ¿Ya? Entonces, será como el polvo. Vamos con la pregunta de mí. La descendencia que será como el La polvo. palabra simiente también. Bueno, eso es semilla, ¿no es cierto? Claro, eso es semilla. Exacto. La palabra polvo significa que será polvo. Me parece súper bien porque todos los hijos de Jacob, la descendencia, la simiente de Jacob, ¿sí? Tienen la condición de ser como el polvo. ¿Cómo es el polvo? ¿Cuál es la característica del polvo? La característica del polvo es que el polvo tiene la cualidad de ser transformado por la semilla. Porque el polvo o bien vuelve al polvo o bien, si hay un proceso de la semilla le cambia al polvo. ¿Y el polvo en qué se convierte? El polvo se convierte en tierra fértil. En otras palabras, del polvo se transformó, a través de Cristo se transformó en el Adamá. Y del Adamá se transformó obviamente en simiente. Y cuando se unen la simiente y el Adamá, claro, lo que hacen es transformar el polvo. Pero sí, si no existe ese proceso de semilla y de Adamá, si no hay ese Adamá por la sangre, por la vida y por romper los sacrificios, ¿en qué se queda o qué es lo que ha sido siempre? Eso ha sido siempre polvo. Contesta, me explico ahí, Mía. ¿Sí? Sí, Entonces, Martín. una cosa es el polvo y otra cosa es el Adamá. El Adamá, ¿qué es el Adamá? El Adamá es la tierra que con la sangre de Cristo y con la semilla y con la palabra, de polvo se transformó en Adamá. ¿Sí? Hubo esa transformación. Es decir, la semilla es capaz de transformar la tierra. La semilla y la sangre de Cristo, la palabra y la sangre de Cristo, mejor dicho, la semilla y el fruto son capaces de transformar la tierra. Amén. O de lo contrario, el polvo sigue siendo polvo. Erika, ¿alguna cosa? No, Marquito, me estoy moviendo y por eso se Perdón, activa el micrófono. perdón. Gracias. Entonces, mire, aquí, ¿qué más les llama la atención? Lo que me llama la atención es que aquí le remonta a Abraham, Isaac y Jacob. Nuevamente, ¿dónde estaba Abraham? Bueno, dejémosle a Abraham. ¿Dónde estaba Isaac? ¿Rumbo a dónde estaba Isaac? A la brecha que abrió Abraham. Exacto. Y entonces, ¿qué hace Jacob? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ahí no tiene rumbo. Entonces, Isaac, el rumbo de Isaac ya era, como todos ven, y el rumbo de todos era el rumbo normal. Pero Dios dice, mi rumbo no es el rumbo de ustedes, mi rumbo no es mi rumbo no va para la brecha, mi rumbo hacia dónde va. Mi rumbo va hacia la extensión. ¿Sí? Entonces, Amén. ¿qué hace? ¿Qué hace No, pero yo me estoy cuestionando desde la semana pasada, martes, cuando Dios le dice, serás multiplicado como el polvo de la tierra. Pero ahí hay un poco de cuestionamientos en mí, porque del polvo o a qué se refiere cuando dice polvo. Póngale sitio. Desde Harán te extenderás. Ese es el punto. ¿Sí? Desde Harán. O en Harán te quedarás, o desde Harán te extenderás, o desde Harán retrocederás. Pero aquí hay un punto. El punto es Harán. Es decir, en Harán quedó Taré. En Harán quedó, en Harán hubo un inconveniente. En Harán le pasó lo que le pasó a ¿cómo se llama? A Abraham. En Harán, resulta ser que
Isaac, ¿en dónde estaba? Esa es buena pregunta. ¿En dónde estaba Isaac? Adri. Estaba camino a la tierra prometida. No, Isaac le dice, mire, aquí está. Isaac estaba, Génesis 28. Ahí le voy a hacer la pregunta, por favor, acompañe. Génesis 28:1. ¿En dónde estaba? Para todos, para todas. Llamó Isaac a Jacob y lo bendijo y le ordenó, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. ¿En dónde estaba Adri? En Canaán. ¿Sí? ¿En dónde estaba? ¿Alguien que quiera complementar? Carmita no ha dicho nada. Mía, ¿por qué pones esa cara de admiración? ¿En dónde estaba? En Canaán. ¿Ah? Estaba en Canaán. Estaba en Canaán. ¿Estás segura? No creo. Mía, ¿en dónde estaba? ¿Dónde está? En Arán se debe haber quedado. Lea el verso 2. No sé si me cachaste, Lía. Adri, lea el verso 2, por favor. Pero le dijo, vete a Padán Aram. ¿Ya? ¿En dónde estaba? ¿Alguien me cachó? ¿Alguien puede? Adri, ¿en dónde estaba? En Arán. En Arán. Claro, porque le dice, vete a Padán Aram. O sea, él estaba en Arán y luego le manda a Padán No, Aram. porque le manda, no, porque le está retrocediendo, pues. Entonces no estaba en Padán Aram, pues. Claro. Escuche esto. Le manda. Aparentemente está en Canaán. Aparentemente está en Canaán. Si estuviera en Canaán, ¿cómo tendría que estar? Muy bien plantado en la extensión. Tendría que haber transformado la tierra. ¿Ah? Y tendría que, todo lo que sabe. Canaán, resulta ser que Canaán es la tierra prometida. Pero, ¿ah? Él físicamente está en Arán. Pero ¿cómo está Arán? Perdón, físicamente está en Canaán. Pero ¿cómo está Canaán? Canaán está como ¿Cómo Aram? Arán, o peor Como aún, Arán, claro. Canaán está, Canaán está como Mesopotamia. No sé si me explico. Sí. Ya, perfecto. Está como Mesopotamia, porque ni él puede vivir. Para la mujer, para Rebeca, para la novia, la tierra de Canaán, en donde estaba viviendo, ¿era una tierra prometida o por el contrario, era una tierra hecho pedazos? Para él hecho pedazos, pues. Por eso, entonces yo le pregunto, entonces para ellos, el irse a Canaán, ¿fue una extensión o fue un hundimiento o fue una brecha? Repetir. Repito. Claro, fue una brecha, Marquito, pero Una es porque brecha. ellos no supieron hacer extensión. Exacto. Por eso le digo, entonces, ¿en dónde estaban? Y ellos, ¿a qué anhelaban ellos? ¿Cuál consideraban el mejor sitio? ¿Cuál es el mejor sitio para sus hijos, para sus hijas? ¿Cuál es el que consideraban? Canaán, pues. No, pues Aram. Padán Aram. Por Aram. eso. Y por eso, entonces, ¿cómo se llama Padán Aram? El verdadero, o mejor dicho, el nombre, tras el nombre de Padán Aram. ¿Cuál es el nombre verdadero? O sea, ¿cuál es el nombre de ese lugar? Aram. Parálisis. Aram. Aram. ¿Ya? Entonces, ¿de qué le sirve a usted vivir en Canaán si usted está, o mejor dicho, si él está, todavía está allá, todavía está
¿En dónde se quedó? ¿En dónde se quedó quién? ¿En dónde abrió la brecha quién? Entonces, una de las brechas más viejas y olvidadas resulta ser que es Arán. ¿Qué le parece? Entonces, Isaac está más comprometido, o sea, está más metido en la brecha de Abraham que Abraham. Y viene Dios, ¿y Dios qué le dice? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Isaac y el Dios de Isaac. Y ahora voy a ser también tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vivos. Amén. Amén. Entonces, ¿me explico? Sí. ¿Qué le parece? Entonces, ¿en dónde está la brecha de ellos? ¿En dónde está? ¿Está dentro o está fuera? La paternidad, Marquito. Exacto, entonces está muy metida en una vieja paternidad. Exactamente. Entonces, por eso desde ahí es donde la bendición de Está Abraham en el polvo de Haram. y exacto, y en una vieja paternidad. Y desde ahí, pues ya me expliqué. Entonces, les devuelve la bendición. Lo primero que hace es, nuevamente, la bendición que tenemos ahora es la misma, la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la bendición es, o bien, ves la brecha que estás cerrando, que yo estoy cerrando, para abrir una extensión, o bien vuelves a vivir la misma brecha de tu vieja paternidad. ¿Ya? Ahí sí estamos claros. Entonces, brecha o casa, ¿qué le parece? ¿Brecha o casa? Paz. Bueno, siga leyendo porque eso es lo que vamos a seguir desarrollando y Dios mediante hasta el domingo que tenemos. Casa porque es edificación. O brecha. Entonces, cuando es brecha, ¿sí? Preferible me voy a la vieja brecha o me voy a otra brecha. Si es Pero, casa no es edificación. Y si es pero, edificación ya no puede ser brecha. pero siga leyendo y el viernes le hago la misma pregunta, ¿sí? Okay. O es las dos cosas. ¿Es casa, es brecha o es casa y brecha? Lea, por favor. De manera El hilo es que, tan imperceptible que puede ¿perdón? cambiar. El hilo es tan imperceptible que puede cambiar de una a Eso. otra. Gracias. Ya le cachó. Que el hilo es tan imperceptible exactamente. ¿Y cuándo? Entonces, Natalie, no llegamos a Moisés, pero fuimos desde el principio a Abraham. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, Paz, muchas gracias. Pero todavía toca seguir analizándole entre identificar lo que usted dice. Esto es tan imperceptible entre Exacto. brecha y extensión, es hasta Sí. cacharle, Paz, pero muchas gracias. Nati, perfecto, porque para todos es así. Pero lo importante es a dónde, por eso no nos extendemos, por eso las fiestas del Señor son fruto, por esto estos tiempos, estos 40 días, esa es nuestra verdadera extensión, estos 40 días, porque esos son nombres escritos en la palabra. Y entonces, ¿en dónde está lo imperceptible? Lo imperceptible está cuando comenzamos a abrir la misma brecha que abrieron ellos. ¿Cuál fue la brecha de Adán? Pues, porque la pregunta es la brecha de Adán. La brecha de la brecha de Adán, ¿cuál es? Se contesta para preguntarse cuál es la brecha de Abraham, la brecha de Taré. Tenemos que preguntarnos por qué se quedaron ahí. Entonces, cuando nos preguntamos por qué se quedaron ahí nos damos cuenta que se quedaron
por brecha, pero no edificaron mucho. Pero cuando vemos que lo que estamos extendiéndonos es edificación para extendernos, entonces ahí nos damos cuenta que eso no es brecha. ¿Por qué? Porque la casa, como dice Lina, la única edificación, la casa es la única que siempre va a estar en los tiempos señalados, porque son casas, porque son tiempos de Dios en donde Él decidió establecer su casa. Entonces los tiempos de Dios siempre Él establece para que ahí en ese lugar en donde Él decidió establecer su casa y su nombre, ahí se lleven a cabo esos encuentros, esa unidad. Pero ¿cómo? No solamente, llego a la fiesta, no, sino cómo yo he caminado ese proceso. En el nombre de Cristo Jesús, pues lo que Amén. estamos haciendo es de brecha a casa. Y el viernes y el domingo nos vamos a seguir uniendo, que aquí está justamente la trayectoria de brecha a casa. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Wow. Entonces, el momento que deja de extenderse, el momento que deja de extenderse, deja de construir. El momento que deja de extenderse, obviamente, va a volver a la misma brecha. Ni siquiera abre una brecha, sino es la misma brecha de siempre. La brecha que produce parálisis. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea por devolver a Dios lo que Dios nos dio. Y es la extensión de su reino. De ese acercamiento hacia nosotros, pero de ese levantarnos a edificar casa. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en Shabbat. Bendiciones. Amén. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones. Amén, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Amén.